obsérvese la magnífica disciplina de nuestras personas invitadas y del público, que ya estamos en menos de 30 segundos ya puestos a retomar el encuentro. Hemos escuchado las 6 intervenciones y yo creo que ya hay materia bastante para hablar. Mi misión será la de llenar algún vacío, pero mucho me temo que no voy a ganar el sueldo, porque no creo que haya muchos vacíos. Y reitero que cualquier persona que nos sigue por streaming y, desde luego, el público tan joven y numeroso que nos acompaña, pues puede intervenir en cualquier momento. Pero antes que Emilio, Antonio ya había pedido la posibilidad de intervenir. Entonces, por favor, Antonio. Sí, me aprovechaba de mi proximidad con el moderador para pedir tanda y tengo que decirle a Elías que le tengo que dar la razón, que no sé si en 2 días tendremos suficiente tiempo. Yo, que era el que le decía que uy, a ver si se nos acabará la cuerda, no creo que se nos acabe la cuerda. Han salido varias cosas. Yo no los voy a desarrollar, pero tengo 4 puntos que quisiera poner sobre la mesa a raíz de los temas que se han ido planteando, que tienen que ver con varias de las cuestiones. Primera pregunta: ¿para quién hablamos? A mí me parece que esta es una pregunta fundamental que nos tenemos que hacer. Y Tamara ha planteado una cuestión muy importante, que son 2 perspectivas. La perspectiva de cómo se puede construir un discurso y una pedagogía sobre el campo, y la otra es la perspectiva del debate disciplinar e institucional de cómo constituir el campo, diríamos. Yo creo que detrás de esto hay una pregunta que tiene que ver con ¿para quién hablamos? Hoy estamos en un encuentro sobre investigación y estamos hablando con investigadores, profesionales o en formación, pero estamos hablando con investigadores. Y estamos haciendo un debate entre gente que tiene, diríamos, un interés específico en estas cuestiones disciplinares. Pero hay una cuestión que se proyecta hacia afuera de este espacio. Es una cosa que no había salido antes, cuando Clara hablaba de hacer exposiciones, hacer otras cosas. Jaume no lo ha dicho, pero Jaume estuvo unos cuantos años con una función política importante como director de la Institució de les Lletres Catalanas, es decir, con una institución de políticas culturales en este campo. Creo que hay un trabajo a hacer fuera de la universidad, y sin ese trabajo fuera de la universidad es muy difícil hacer el trabajo dentro de la universidad. Un trabajo de pedagogía que tiene que ver con cambiar el vocabulario, cambiar el lenguaje con el que hablamos de estas cosas. Es decir, y Tamara lo sabe, un libro que acabo de sacar es un intento de trasladar parte de estas discusiones a un público lector no académico, ¿no? Yo creo que ese proceso de la pedagogía hacia afuera, ¿no?, es tan importante como el debate institucional hacia adentro. Es decir, preguntarnos para quién hablamos y cuáles son los foros en los cuales nos debemos colocar. La siguiente cuestión que se ha planteado y que se ha hecho muy evidente, no sé por qué hemos quedado en este lado de la mesa 2 que afirmamos seguir comprometidos con el estudio de la literatura. No quiere decir nada de si es un lado derecho o izquierdo de la mesa. Pero estamos hablando de diferentes tradiciones disciplinares. Gente que se ha formado en campos propiamente humanísticos, gente que se ha formado en las ciencias sociales, como es el caso de la antropología, gente que se ha formado en la ciencia, no la llamaremos pura, como la biología, ¿no? Las tradiciones disciplinares son muy relevantes porque tienen un impacto en lo que hablaba Raquel en la cuestión de las metodologías. Y para el estudio de la cultura, el tema de los desafíos metodológicos es fundamental. ¿Cuáles son los desafíos metodológicos? Hay una cuestión que es cómo, en el fondo, compartimos
una visión sobre la necesidad de situar el debate alrededor del concepto de cultura, pero dentro también de ese concepto, gente que somos lectores de textos y gente que somos lectores de contextos. Es decir, yo creo que el punto común es que los que somos lectores de textos reconocemos que estos textos no se pueden leer separados de sus contextos. Y que, por lo tanto, ese contexto, ¿no?, para leer el contexto necesitamos unos instrumentos diferentes que los instrumentos para leer los textos. Y esa, diríamos, creo que es una cuestión importante de poner sobre la mesa. Es decir, la cuestión de la metodología es central. ¿Por qué? Pues porque resulta extraño, sintomáticamente, ¿no? Todo un montón de gente formada en disciplinas humanísticas que se caracterizan por la lectura de textos, hemos derivado, ¿no?, a preguntarnos por los contextos. Más adelante, a lo mejor esta tarde o a lo mejor mañana, podríamos hablar de un tema que ha salido, que es esta distinción entre estudios culturales e investigación en cultura. Creo que esto es un tema importante, pero que lo podríamos tener aparte porque requiere su propio tratamiento, porque quiere decir que hay tradiciones teóricas y tradiciones disciplinares diferentes que llevan a modelos también diferentes. Yo creo que aquí tenemos un campo de debate que es importante, que es esta especie de diálogo incómodo cuando se habla de interdisciplinar y de transdisciplinar y de multidisciplinar. Inmediatamente estamos hablando del intrusismo. Yo me he dedicado toda la vida a practicar el intrusismo, ¿no? Me he ido a meter siempre en territorios para los cuales no tenía una formación específica. No me había educado y entrenado en campos en los que he investigado. Luego he descubierto que lo que pasaba es que el tipo de entrenamiento que yo tenía, a partir del estudio de los discursos, me servía para leer diferentes tipos de discursos, tanto si fuera el de la historia como el de los medios de comunicación. La tercera cuestión que me parece relevante tiene que ver con una cuestión que ha señalado Itamar y que tiene que ver quizá con la razón por la cual yo no quiero hablar por un colega, pero quizá tanto Jaume como yo podemos pensar que esa razón, que ese es el debate que teníamos con Elías e Itamar cuando escribíamos juntos el artículo sobre literatura. Es decir, la literatura, el arte, la filosofía, la historia, bueno, no tienen hoy la función que tenían en la mayoría de las culturas hegemónicas, no tienen la función que tenían en el siglo XIX. Ahora, como todos reconocemos que los sistemas culturales son dinámicos y por lo tanto cambian históricamente, nos tenemos que hacer la pregunta de si tienen hoy otra función y, por lo tanto, cuál es esa otra función que tienen hoy. ¿Por qué? Porque hay una cosa perfectamente constatable, que es hay un interés creciente y una demanda enorme entre la juventud por la filosofía, por la reflexión sobre las ideas. Estamos en un momento que tiene que ver con lo que decía Itamar, en que la idea de que hace falta discutir sobre ideas porque el mundo va mal y que si no hablamos de las ideas, el mundo no vamos a encontrar salidas y soluciones para estos problemas que tiene. Y por lo tanto, eso de que sin las humanidades no vamos por mal camino, pero tenemos que reconstruir cómo se modela ese nuevo espacio. Eso me lleva a la cuarta cuestión. Tengo otras, porque yo, aunque antes de venir, antes de que saliera esto, ya me había hecho una lista de cosas que me parecían que eran retos que tenemos delante. A mí me gusta mucho que
Cuando Itamar y yo nos conocimos, fue en un curso de la Universidad Menéndez Pelayo en Santander, que dirigía Claudio Guillén, que se llamaba Retos y oportunidades de la literatura comparada. Y yo no quiero repetir aquí lo que dijo Itamar sobre la literatura comparada, pero a mí esta idea de los retos y las oportunidades siempre me parece fundamental, ¿no? Es decir, ¿cuáles son los retos? ¿Cuáles son los límites? Yo creo que hay lo que yo llamaría un reto de fondo, que es la paradoja de la investigación cultural. ¿Cuál es para mí la paradoja de la investigación cultural? La paradoja de la investigación cultural es: reconocemos que llamamos cultura a un sistema que engloba todos los otros sistemas. Y por lo tanto es un sistema de una amplitud difícil de abarcar, ni siquiera solo desde las humanidades, ¿no? Y que cuando tú pones esa discusión sobre la mesa en el campo institucional, pues te dicen, bueno, es que entonces vosotros venís aquí a sustituir a todos los departamentos de la universidad, no los departamentos de humanidades, de historia, de literatura, no, a los de antropología, a los de sociología, no, a todos los departamentos de la universidad. ¿Cómo se hace eso? Es decir, ¿cómo das ese salto, ¿no? Sin caer en el otro lado de la paradoja, que es irnos a una visión que, ante la imposibilidad de abarcar la totalidad del sistema, tenemos una visión muy fragmentada de espacios pequeños del mapa que tienen un número de variables suficientes para ser investigadas, ¿no? Es decir, para ser rigurosamente exploradas, necesitamos que sean campos acotados, porque si no, no se nos van. Entonces, pasamos de la constatación de que el campo lo abarca todo a la constatación de que investigamos sobre parcelas pequeñas del campo y damos, diríamos, un foco aquí, un foco aquí, un foco aquí. Es decir, esto es algo que no podemos hacer si no lo hacemos entre muchos, ¿no? Y entre muchos y entre gente de disciplinas y formaciones distintas. Yo creo que esta es una de las grandes retos y una de las grandes paradojas. Es decir, la consecuencia teórica de la definición del campo nos coloca delante de un desafío metodológico importante, porque no solo representa una transformación institucional de la definición de las disciplinas, cosa de la que somos muy conscientes la gente que trabajamos en la universidad en este país, que está dividida por una cosa tan absurda como lo que llaman áreas de conocimiento, como si tú, ¿no? Como si hubiera un mapa del cerebro en que tú pudieras decir, este trozo del cerebro trabaja sobre literatura, este trozo del cerebro trabaja sobre historia contemporánea, ¿no? Las áreas de conocimiento. Pero a la vez, ¿cómo se hace eso con rigor, para explorar aquellos campos y que no nos quedemos, ¿no?, simplemente con un mapa tremendamente fragmentado, ¿no? Yo creo que aquí tenemos una cierta dificultad, ¿no? Dejo eso sobre la mesa sin contestar a ninguna de las preguntas. Bueno, pero hay algunas respuestas. ¿Alguna intervención, Emilio? Sí, bueno, como esto ya está pareciendo más una salita de estar, pues dándole la razón a Antonio, matizar algunas cosas en la parte que yo entiendo. Primero, es decir, yo también estoy de acuerdo que lo de hablar y discutir, en el sentido anglosajón del término, entre investigación y estudios de la cultura es importante y nos va a dar para mañana. Pero creo que, bueno, quizá un poco como deberes, ¿no?, de que pensemos en eso, porque como, bueno, muchas ya conocéis, había un actor gallego que en una película que decía que el concepto era muy importante, pues en este caso yo creo que lo es, ¿no? Yo creo que es más interesante, no voy a decir más importante, porque ya nos dijeron, como comentó Itamar antes, ya nos aleccionaron para que no insultáramos a nadie,
pero sí que es más interesante estudiar cómo producimos la cultura, qué es lo que nos lleva a ese tipo de producción, más que estudiar el producto cultural en sí, por lo menos para mí. Es decir, en ecología es más interesante estudiar cómo se alimenta el mejillón y cómo varía en función de la disponibilidad, de las condiciones físico-químicas del agua, que el mejillón en sí. Es decir, hombre, el mejillón en sí, para el que nos gusta, es interesante, pero en cuanto está cocido, pues tiene ya esa forma de no ser, ¿no?, que decía algún filósofo por ahí. Entonces, yo creo que sí que daría para mucho y es una cosa muy interesante. No digo que sea la más importante, a mí realmente es la más importante, que el estudio mismo de los productos culturales, pero con todos los respectos, evidentemente. Y la otra cosa es lo que comentó Antonio, que también la pregunta que hizo al principio es ¿para quién hablamos? Que yo creo que en el grupo en Galabra casi nos lo preguntamos todos los días. Yo ahí lo que me gustaría matizar es que primero tenemos que hablar para nosotros. Es decir, si nosotros, los que intentamos trabajar en esto, no nos lo creemos o lo hacemos simplemente como un ejercicio académico, difícilmente vamos a ser capaces de transmitirlo. Y de transmitirlo de la manera más correcta, es decir, de que los demás se lo crean, de que sea efectiva. Entonces, primero nos lo tenemos que creer nosotros. Concuerdo con Antonio que no es suficiente, es decir, también intentar explicarlos fuera de la academia. Pero después tenemos quizá otro reto, porque, bueno, y siempre está bien hablar bien de uno mismo, en este caso uno mismo es el Grupo Galabra, nosotros sí que lo hemos intentado, transmitir a la sociedad, a las comunidades de fuera de la academia, la importancia de estos estudios y cómo se hacen. Lo que ocurre es que, en mi opinión, quedaría otra parte, y que también es muy importante, ver cómo esa aceptación que tienen las comunidades fuera de la academia afecta a las posibles modificaciones de la academia. Porque si no, pues bueno, nosotros estamos muy contentos, hacemos ciencia translacional, que se dice, los de Galabra somos magníficos, porque rompemos más o menos el canon, después, claro, no nos admiten la mitad de las publicaciones en ningún sitio, porque no encajamos en casi ninguno, pero trabajamos con las comunidades de fuera. Pero yo creo que quedaría, un poco por completar lo que dijo Antonio, es decir, esa tercera parte. Es decir, evidentemente, primero, si quien trabaja en eso no se lo cree y lo hace simplemente pues, para cumplir el expediente, como se suele decir, y que en la academia es bastante habitual o más habitual de lo que puede parecer, pues es imposible, evidentemente, trasladarlo con eficiencia y con eficacia fuera. Pero después yo creo que quedaría la otra parte, es decir, ir por la puerta de atrás, por así decirlo, para poder modificar el comportamiento de la academia. ¿Por qué? Porque, bueno, es mi experiencia, aunque en otra película se decía que la lata solo se abría desde dentro, yo en este caso, la inercia de la academia es muy difícil de romper, incluso desde dentro. Jaume. Sí, bueno, solo un apunte sobre esto que estaba diciendo Emilio, me parece interesante esta distinción entre dinámicas y objetos, o el interés más por las dinámicas que por los objetos. A nivel personal también coincide con algo que me ha ocurrido a mí con el paso de los tiempos. A mí cada vez, yo me di cuenta de que cada vez me aburría más hablar sobre los objetos, que teóricamente eran los objetos de la filología, que eran los libros, y que me aburría mucho en los congresos y en las clases en que nos dedicábamos o se dedicaba alguien a describir los libros y a hablar de... Porque al final, bueno, hay como toda una tradición, ¿no?, de recontar argumentos, que dices, pero ¿qué estamos haciendo, no? Y en cambio sí que he descubierto que me interesa las dinámicas de producción de esos libros, de distribución, de valoración, etcétera. Pero esto viene con un coste, por lo menos en mi disciplina, en la filología o en la literatura, que es el ser mirado con sospecha o con displicencia, digamos, ¿no? En los encuentros más estrictamente profesionales, en los foros de filología o de literatura. Porque se supone, o uno intuye, que lo que te dicen sin decirlo o lo que piensan sin decirlo es
que si tú hablas de dinámicas es porque no te ves capaz de encontrar la esencia de los objetos, ¿no? Como, bueno, no sé si existe o no existe, pero como si la esencia de los objetos y los objetos en sí tuvieran más valor que las dinámicas. Y el dedicarse a hablar de dinámicas fuera una sociologización, para mí eso es positivo, pero al menos en mi disciplina la sociologización, si se puede usar el vocablo, es como algo que hacen los que no llegan a saltar suficientemente alto, ¿no? Antonio. Sí. Yo tengo la suerte de que no estoy donde está Itamar, pero estoy lo bastante cerca de donde está Itamar para que no me tengo que preocupar de dónde me colocan en la disciplina de qué piensan los demás sobre lo que estoy haciendo. Pero creo que esto precisamente nos obliga a un activismo, nos obliga a una militancia, Y esto que decía Emilio sobre las inercias de la academia y lo difícil que es. El lugar donde las tendencias de la academia se tiene que cambiar es aquí, con los estudiantes. En la medida que nosotros formemos gente que ve las cosas de otra manera, esa gente será la que empujará a que las dinámicas institucionales cambien. Para mí esto es esencial. No sé si veremos o no ese cambio, pero ese cambio viene dado por unas tendencias que tienen que ver que una determinada división disciplinar ya no funciona. Y eso, yo estoy en una facultad de humanidades, estamos todos juntos en la misma facultad. Nuestros programas de máster, de doctorado, todos estos no dividen a los estudiantes por disciplinas. Y gracias a eso tenemos una demanda muy alta, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las cosas van para allí. El mundo no. Ahora, hay otro problema, cuando yo hablaba de hablar hacia afuera. A raíz de lo del libro, a mí me ha tocado participar en debates con responsables de políticas culturales en la ciudad, presentaciones del libro, entrevistas, todas estas cuestiones. Entonces, yo insisto que hay un problema gravísimo cuando salimos de un espacio como este y hablamos de cultura, y tú dices cultura fuera de aquí, la gente entiende por cultura lo que hay en las páginas de cultura de los periódicos. Y la gente, cuando discute sobre políticas culturales, habla del sector de la cultura, que son los profesionales de las artes y el espectáculo, ¿no? Y la gente, cuando debate sobre todas estas cosas, incluidos los propios actores de esa parte del sistema, siempre hablan, ¿no?, de eso como un espacio separado, ¿no? Entonces, yo me canso de repetir en todas las entrevistas y en todas las presentaciones y en todas las discusiones que no hay expresión que me incomode más que la expresión el mundo de la cultura. Y digo, es que esta expresión para mí no tiene sentido. No hay tal cosa como el mundo de la cultura, como un mundo separado. Para mí, el mundo de la cultura es el mundo. Punto. Es el mundo en el que vivimos los humanos. Los humanos no vivimos fuera de un mundo de la cultura. Y el mundo de la cultura no pertenece a los profesionales de la cultura, pertenece a todos los ciudadanos. Entonces, este problema del lenguaje está en la base de un malentendido fundamental en la política. Hay un Ministerio de Cultura que está separado del Ministerio de Educación. Como si cultura y educación no tuvieran nada que ver. Como si tú llevas a los estudiantes a ver una obra de teatro como parte de un curso, eso es educación. Si van solos, es cultura. No se entiende. Y ven la misma obra. Y ven la misma obra, ¿no? O sea, no se entiende. O sea, los medios de comunicación no cuelgan ni del Ministerio de Cultura ni del Ministerio de Educación. Cuelgan de Presidencia del Gobierno, porque se considera que los medios de comunicación es un instrumento de influencia política directa. Cuando es la escuela más importante en nuestras sociedades, la mayor parte de la gente se forma
a través de los medios de comunicación. Y no tiene nada que ver con la educación. O sea, la educación del ciudadano se hace en los medios de comunicación, tanto como en la escuela o en la familia. Entonces, yo creo que aquí hay un problema que es un problema terminológico, ¿no? Y cuando yo digo activismo, pienso que tenemos una responsabilidad como profesores, como enseñantes, a proyectar ese debate más allá de los intereses de la investigación, es decir, a proyectar ese debate en el lugar donde, ¿no?, pueden producirse los cambios. Si no hay un cambio de lenguaje sobre estas cuestiones, el cambio institucional será muy difícil. Yo estoy en un área de conocimiento que se llama teoría de la literatura, ocupada por un montón de gente que cree que sabe lo que es la literatura. Si tú sabes lo que es la literatura, quiere decir que no has entendido de qué va la teoría de la literatura. Porque lo primero que tiene que hacer la teoría de la literatura es cuestionarse el estatus de qué es literatura, ¿no? Esta es la pregunta inicial por la cual tendríamos que empezar. Bueno, pues estamos así, estamos todavía, ¿no?, debatiendo con un vocabulario que de alguna manera no responde y unas herramientas que no responden a la realidad del sistema cultural en que vivimos. Entonces, a mí me preocupa menos, diríamos, nuestra determinada situación departamental, que hayan unos espacios, hayan unas titulaciones, hayan unos grados, como nuestra responsabilidad individual como enseñantes, diríamos, como transmisores de una manera de ver la cuestión, porque esto es lo que ayudará, ¿no? Yo no sé si cambiaremos las estructuras, pero sí podemos cambiar la manera que nuestros estudiantes tienen de entender lo que hacen, ¿no? Esto sí que lo podemos hacer. Más, Emilio, sí. Esta vez para darle toda la razón a Antonio. Es simplemente no me consideraba que me la hubieras quitado antes. No, como ya estamos así a nivel de... No, es simplemente un ejemplo no significativo, pero significante, como diría el profesor Elías Torres. De hace, bueno, ya unos cuantos años, en medio de una campaña electoral, y en Lugo, pues la Facultad de Humanidades tenía, no sé si sigue teniendo, problemas de reclutamiento, ¿no? Entonces, se estaba discutiendo lo de colocar una especialidad en políticas culturales, ¿no? Y entonces me para un alumno y me dice, mira, pero eso de políticas culturales, ¿qué es? ¿Para contratar orquestas para las fiestas? Es decir, se quedó así, dije, hombre, yo creo, no soy especialista, pero yo creo que es algo más, ¿no? Entonces, que es muy significativo lo que decías tú de cómo llamamos a las cosas, y quizá ahí también habría que repensarlo bastante. ¿Más personas de la mesa que quieran intervenir? ¿Del público que quiera...? Bueno, yo hablo del público, debo decir que este es un trabajo colectivo de miembros de Galabra, no vamos a estar todos en la mesa, pero hay varios miembros aquí, pero es también un trabajo colectivo de quien se quiera aproximar a esto. Clara, por favor. ¿Sí? ¿Funciona? Sí. Entonces, yo pienso que todo lo que los colegas han dicho está muy bien, pero yo creo que infelizmente es un poco de wishful thinking, porque la verdad es que en todos nuestros países, los países de la burocracia administrativa funcionan en compartimentos tanques. Entonces, claro que hay un Ministerio de la Cultura, claro que hay un Ministerio de la Educación. Ok, nosotros podemos pensar, no, sería mucho mejor si todo estuviese junto, ese no a veces Pero eso es lo que existe. La otra cuestión es una que usted de que ha hablado, que es la cuestión de la metodología. Todos nosotros en nuestras disciplinas tenemos metodologías diferentes de trabajo. Entonces, el problema es conseguir ultrapasar los problemas que la división burocrática administrativa de cada país tiene, pero también todos nosotros somos miembros de la academia. Infelizmente sabemos que en la academia mismo las dificultades son inmensas. Entonces, no tiene siquiera de pasar al plano de la burocracia administrativa de un país, de los ministerios, etc. Dentro de la academia, yo como académica
he visto cosas, y usted seguro que también, cosas increíbles, que es la gente en academia no consigue dialogar. Esta es la verdad, no. Decir una otra cosa es wishful thinking, no consigue dialogar. Los filósofos hacen que es así, los antropólogos que es así, no solo del punto de vista de las metodologías de trabajo, porque claro que tenemos metodologías diferentes, y eso para mí no es tanto el problema, ¿ok? Tenemos de hacer las cosas de manera diferente porque es propio de cada disciplina, pero conseguir después ultrapasar las contingencias que cada metodología y que cada resultado de la metodología trae, eso es muy difícil. Yo, como he dicho, he intentado, he hecho cosas interdisciplinares, pero es muy difícil porque la verdad es que cada disciplina piensa siempre que sí, nosotros lo hacemos como debemos, que nosotros tenemos la verdad y los otros no. Eso es muchísimo difícil. Por ejemplo, yo que en estos aspectos de rituales, religiones, he intentado de traer a la academia a la gente, que a la gente con quien trabajamos, por ejemplo, en la antropología, ¿sí? Hablamos mucho o hacemos mucho como metodología lo que llamamos nosotros la observación participante, ¿ok? Aparte de los focus grupos, de las in-depth interviews, encuestas, todo eso que utilizamos muchísimo la observación participante, que quiere decir que un antropólogo va y se queda y observa, como yo, que viví un año en Guinea-Bissau para ver los rituales de muerte de este grupo con que trabajé, los papeles, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, yo creo que nosotros en antropología tenemos el deber de retornar a las comunidades y a la gente con quien trabajamos los resultados de nuestro trabajo, porque es un trabajo mucho con personas, ¿no? Con individuos humanos y no humanos, porque ahora la antropología trabaja muchísimo sobre las relaciones humanos y no animales. Bueno, pero eso es otra cosa. Y lo que pasa es que muchas veces tenemos problemas después. Por ejemplo, yo me recuerdo hace unos años, ya no sé cuándo, que intenté hacer en la universidad un debate justamente con uno de los Babalo Irixá, que es un lector de buzios de Brasil, que, bueno, dentro de las religiones afro-brasileñas, que lee los buzios, los caurís, para saber qué va a ser tu vida, tu destino, tu vida y tu muerte, porque es siempre el grande problema de los humanos, es que vaya a acontecer, cuando voy a morir, etc. Mira, yo fui criticada por toda la gente que va a traer en la academia, a la universidad, para los estudiantes oír una persona que es un lector de caurís, que es un... Eso yo no puedo concordar, porque utilizamos la gente para sacar su cultura, para sacar su conocimiento, y después se quiere traerlos a esta torre de marfil que es la academia, no te dejo. Eso para mí está muy mal. Eso es para mí solo un aspecto de esta cuestión que empecé a referir, que es la dificultad de quebrar barreras, la dificultad de dialogar. Es mucho difícil. Bueno, encuentros como este sí, muy bien, son muy útiles, pero yo creo que se tiene que transformar también la mentalidad de los académicos por dentro. Tienen que ser las generaciones más jóvenes, porque los viejos, de todo que he visto, la verdad, no, es verdad, es que yo estaba en este instituto, cambié a la Facultad de Letras de la Universidad de Lisboa. Yo no vi nunca una cosa tan anacrónica. Era como si estuviese ahí en el tiempo de Salazar. Porque yo fui siempre alumna y profesora en la Universidad de Nova, que es un poquito mejor, porque se formó después de la Revolución, entonces tenía una mentalidad un poco más abierta. Pero en los estudios clásicos, que era la Universidad de Lisboa, la mentalidad de los más viejos. Por ejemplo, yo como antropóloga oí de mis colegas en el Centro de Estudios Comparatistas que la antropología no servía a nadie, que los estudios de cultura no servían a nadie, que la sola cosa que podíamos hacer era subserviente de la literatura. Eso me fue dicho el año pasado por una colega de literatura. Y mientras, claro que cambié. Ahora, felizmente, estoy en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, porque, mira, tener esta discusión con gente que es un poquito más vieja que yo, pero no tanto, yo no soy joven, soy vieja también,
pero que me dice estas cosas. Es que me dice más, que me dice que yo tenía que consultar a un psicólogo porque achaba que la antropología y la cultura era importante. Me ha dicho, usted necesita ir a un psicólogo. Okay. Entonces, estos son ejemplos que se pasaron conmigo, que muestran cómo las barreras están allá y continúan allá. Estamos en 2022. Pero has puesto, yo creo, el dedo en la llaga. Primero, yo protesto contra los prejuicios contra los viejos. Porque no hay ninguna correspondencia entre la edad y el problema de fondo, que es la ideología. O sea, lo que no se acepta y que la gente no asume es que las divisiones disciplinares no son naturales, son ideológicas. Son un constructo ideológico, ¿no? Esto que te ha pasado a mí me ha pasado. Yo cuando me puse a trabajar sobre el tema de las guerras, mis colegas de historia, no me lo decían a mí, pero me llegaba que mis colegas de historia decían, ¿cómo es que Antonio se atreve a meterse a trabajar sobre las guerras? Que es un problema nuestro, de los historiadores, no de los de literatura, ¿no? Bueno, sí, esto pasa. Esta resistencia está ahí. A la vez, es una resistencia que no nos puede frenar, porque, digamos, hay gente muy joven que sigue creyendo en esos modelos disciplinares y se siguen formando y preservando esos modelos disciplinares, igual que hay gente muy joven que el día que llegan a ser catedráticos vuelven a aplicar los modelos de poder patriarcales tradicionales de los viejos catedráticos. O sea, es igual, no tiene nada que ver con la edad, pero son estructuras ideológicas las que están allí. Claro, nosotros estamos hablando de cultura. ¿La cultura es un marco o es un objeto? Objeto. Para nosotros, que estamos hablando como investigadores, es un objeto de investigación. La cultura es un marco. Es el marco en el que estamos. Y por lo tanto estamos en esa paradoja epistemológica que es muy difícil, ¿no?, que nosotros mismos no estemos determinados por el marco dentro del cual estamos, ¿no? Y de alguna manera estamos en esa lucha, diríamos, en esa dinámica, ¿no?, que dentro de los modelos que Itamar ha estudiado, en esa dinámica de transformación. Digamos, hay unos espacios hegemónicos, hay unos espacios que intentan producir cambios, ¿no?, y eso es una fuente de fricción y tensión, etc. Itamar decía antes que según él su experiencia había sido un fracaso. Y entonces nos tenemos que proponer el viejo objetivo de volver a fracasar y fracasar mejor. ¿No? Y fracasar mejor. O sea, esa es la lucha, ¿no? Intervenciones. Itamar, después Carmen, Dolores, Carmen. Itamar. Quisiera un poco continuar la argumentación de Antonio. Quizás debemos ir un paso atrás para poner la cuestión ¿qué puede ser la razón de ser de la investigación de la cultura? ¿Para qué necesitamos la investigación de la cultura? Para poder convencer a nuestros colegas que sea pues, que se trata de un conjunto de cuestiones muy importantes, debemos quizás contestar a esta pregunta. Las disciplinas en la universidad creo que ya no son disciplinas, sino latifundias feudales. La gente defiende sus territorios, como tú has descrito, y no entienden que debemos entender la cultura por razones prácticas
no solo por razones teóricas, es decir, que nos interesan como teóricos o como investigadores cuestiones importantes de la vida. En todo el mundo, hoy en día, hay una serie de conflictos culturales muy grandes, más grandes que hace 20 años o 30 años. Por ejemplo, tomamos los Estados Unidos como ejemplo. En los Estados Unidos hay un conflicto terrible entre los, por ejemplo, que defienden los derechos de las mujeres de aborción contra ellos que quieren evitar o bloquear estos derechos. Es decir, en el país que ha sido definido como la democracia más grande del mundo, hay este conflicto hoy en día. En nuestro país, en todos los diarios, tenemos elecciones el 1 de noviembre. En todos los diarios la gente habla de la posibilidad de guerra civil en Israel. ¿Por qué guerra civil? Porque hay una cultura que va más y más en la dirección de la religiosidad, del nacionalismo, ultranacionalismo, del racismo, etcétera, por una parte, y otra parte de la población simplemente continúa hablando de la natura laica del país, de los derechos de la gente, etcétera, y no nos entendemos entre nosotros. Es decir, que el conflicto simplemente crece cada día, y por esto tal vez para todos sería muy, muy importante entender lo que significa una cultura para una parte de la población en comparación con una otra parte de la. Y lo mismo sucede aquí, en España. Sucede muy cuando yo he tentado seguir lo que ocurre aquí a través de los diarios. Por ejemplo, cada día estoy leyendo El País. En El País simplemente no hay un día sin mencionar, sin informaciones sobre los conflictos. ¿Verdad o no? Es decir, que tenemos que no hemos, el fracaso simplemente ha sido la imposibilidad de explicar a los políticos, a la inteligencia general, a los medios de la comunicación, de que la cultura es la vida. La cultura simplemente es un repertorio de instrucciones cómo comportarse en la vida, cómo sobrevivir. En las teorías de la evolución cultural, la cultura está definida como la información obligatoria y necesaria para la sobrevivencia, simplemente, no como unas herramientas adicionales que podemos elegir o no elegir. No tenemos la opción de no elegir ya de nuestra infancia. Es decir, que estudiar los conflictos es una cosa obligatoria para nosotros como investigadores, por ejemplo. No solo seguir cómo los niños aprenden la cultura o cómo inmigrantes aprenden una cultura ajena para sobrevivir en una sociedad en la que no han crecido.
Han pedido la palabra Dolores, Carmen y Raquel. Yo, si es una cuestión de preguntas, lo dejamos después, pero si queréis intervenir, lo digo porque, claro, puede haber intervenciones del público las que quieran. Si en algún momento es una pregunta directa a alguien, si son reflexiones, mucho mejor en el sentido de que podemos continuar el debate ampliado. Entonces, sí. Vale. Quería salirme un poco del marco, que me parece que nos está aprisionando un poco, ¿no? Y al final, con la academia acabamos teniendo este problema, ¿no? Que el propio marco nos encierra en la problemática que el marco ha creado para nosotros, ¿no? Entonces, voy a intentar salirme de ahí y quería poner encima de la mesa una cuestión que ya se me ocurrió en la primera intervención de Itamar antes del café y que ahora escuchando a Antonio pues continuaba viniéndome a la cabeza por intentar pensar de otra manera. Creo que necesitamos poner el foco en cómo nosotros podemos hacer las cosas de otra manera, no tanto qué estamos haciendo mal o qué hemos hecho mal, como qué posibilidades tenemos de hacer las cosas de otra manera, bueno, para tener más éxito en nuestros objetivos, ¿no? Y entonces pensaba que creo que uno de los factores que juegan en nuestra contra es la dificultad que tiene la interdisciplinaridad para generar conocimiento acumulado y para proyectar esto en la sociedad. Es decir, no sé si me explico, las disciplinas duras o más herméticas, reducidas, bueno, pues tienen digamos, un conocimiento acumulado incuestionable que viene dado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que tú te incorporas a la disciplina y eso ya lo traes, por decirlo de alguna forma, de serie. Esto sucede en el mundo de la enseñanza secundaria muchísimo, con algunas de las disciplinas duras, estoy pensando en las matemáticas, por ejemplo. Claro, nosotros tenemos aquí una dificultad extraordinaria porque al ser un campo tan enormemente interdisciplinar o multidisciplinar, mejor dicho, pues cómo generar ese conocimiento acumulado común a todo ese espacio multidisciplinar, ¿no? Y me parece que sería muy beneficioso para la propia dinámica de los estudios, del estudio de la cultura, que avanzaríamos más rápido y que sería enormemente beneficioso para ese efecto de apostolado divulgativo que decía Antonio, porque contribuiría a prestigiar el estudio de la cultura, a facilitar el acceso al campo de nuevos investigadores e investigadoras que transitarían por un camino más seguro, ¿no? Porque evitaríamos un poco esta sensación que tenemos o que hemos tenido todas en algún momento de ser, como decía Antonio, ¿no? Una especie de intrusas que estás incursionando en el campo de la historia, que estás incursionando en la sociología sin saber mucho de eso, o sabiendo algo que has conseguido de forma autodidacta, pero que es un saber que tú no has verificado, no has contrastado y que no sabes si está legitimado, ¿no? Entonces, creo que esto es como desafío epistemológico, a veces que es un desafío extraordinario que tenemos por delante. Lo digo desde mi propia experiencia como investigadora, y creo que también es una reflexión que puedo hacer de forma teórica. Y creo que eso además facilitaría extraordinariamente el diálogo que habéis apuntado, bueno, que es un déficit que tenemos, ¿no? en el campo del estudio de la cultura, el diálogo interdisciplinar, precisamente. Cuando consigamos articular más o menos ese corpus de conocimiento, llamémosle así, aunque no nos guste demasiado la palabra, canónico, el núcleo duro de lo que es el conocimiento del estudio de la cultura, progresaremos más rápido y creo que mejor. Pero no sé si esto a alguien le resulta inspirador para luego pensar un poco sobre ello. Nada, quería, aprovechando un comentario que hacía Antonio en la segunda parte de la sesión a propósito de los ministerios, esa cuestión de las etiquetas, ¿no? Y me preguntaban qué podemos hacer precisamente en términos prácticos, ¿no? Cuando hemos transmitido durante mucho tiempo a la ciudadanía y a los diferentes agentes de diferentes campos, a ese saber acumulado también a nivel de como sociedades, digamos, ¿no?
que tener un Ministerio de la Cultura es una conquista. Y cuando ese Ministerio de la Cultura se fusiona con el Ministerio de Educación y tal vez a veces y de Deporte y de Turismo y de Juventud y de alguna otra cosa más, se ve en cierto modo como una derrota. Entonces ya no es solo hacia quién hablamos, sino que esa pedagogía de las etiquetas acaba por volverse a veces en contra de determinadas posturas. Entonces puede resultar fácil en determinados foros, digamos, o con determinados agentes hablar de ese tipo de políticas culturales, pero ¿cómo revertir o cómo trasladar esa idea sin que no acabe siendo visto como pues entonces todo sería un Ministerio de la Cultura? Entonces era cómo, digamos, veis vosotros también esa paradoja y esa dicotomía, si me permitís. Gracias. Rakefet. Thank you again, and again I have to apologize. Do you hear me? I'm not sure. I hope I understood what this debate was about, at least partly. At the risk of repeating some of what other people said and I missed it, I still think I would like to say or emphasize, if I understood correctly, the question, one of the questions is what actually we study, or what do we need it for, and who is, I mean, there are three questions, but they are related, where it should be studied. I think all these quarrels between the different disciplines within the university about who owns this subject matter as a subject for teaching, I would say for me it is of minor importance, although for people within the university, as as a victim of these dynamics, it is very important, because sometimes people would say we don't need it. But from a more a broader perspective of science, of the knowledge of how not only humans, by the way, how societies live and how they exist. The question is, what do we want to know? I think within the academy and outside of the academy, it is the notion of culture is used at least in two senses. One is, as we said, the production of the things that are considered to be cultural production, like literature, music, etc., etc. And sometimes the definition is become larger and includes other things that was not included before. But this is a realm of cultural production. So if we are in literary studies or even in the sociology of culture, they investigate culture in this sense. For instance, how to what extent people go to museums, or whether they hang pictures on the walls and so on. This is one sense of culture. But I think more for anthropologists or for culture research, as I think we understand and develop it, culture is more, well, the models of behavior, the models of the repertoire of doing things. It is more in the sense of ethoses, way of relating to other things and so on. And I think as people, as scholars, we have to embrace the more useful definition as a working definition of culture. I would suggest the definition by
as suggested by Anne Swidler, who actually summarized a huge debate about what culture is. And I think she comes up with more or less what I mean by, the ethos of living, the way we live. And this is a more, I think this is a more useful definition to proceed from, because, by the way, this is also used by, it also has popular users, like people, at least in my society, in my language, would often say the culture of talk or the culture of driving. And when they say so, and people would say that, and by saying so, they mean culture in the way Anne Swidler means it, the way people act and communicate and what they think is allowed and not allowed. So this is something, this is a culture in a different sense. Now, I think which kind of definition we embrace, as I said, depends on why it is important and for what it is important. The way I see it, it comes, culture emerges from reality. If I want to understand a phenomenon, like, for instance, professions, which is something that I deal with. What is a profession? How professions are defined? How do they come about? There are huge, there's huge literature, many works about professions and different kinds of definitions of professions. And the way I see it, what we see is that we must. There is no way to define, in the end, no one can come up with a very solid definition what profession is, unless we see that it is a kind of culture that certain groups develop and share. They know, they understand each other, they know what they should do and what they should not do, the way they should act, the way they should refer to other things. This is culture, and if it becomes very useful for me to understand professions, if I am thinking about professions using this term. The same is with the question of environmentalism. I think no one can actually give a definition of what environmentalism is. I mean, different people have different, many different definitions of this as a fact. But if we see it as a kind of culture that develops within certain groups, among people who understand each other and know how to act and know how to produce other things, then it is useful to speak about environmentalism or environmental activism as a culture. So I think it comes from reality. It comes as a way of a better explanation of what we see and what we want to understand. Antonio. Sí. Yo quería contestar a una pregunta que se ha hecho como pregunta, que nos sitúa, y esto tiene que ver con lo que acaba de decir Rakefet, ante los problemas de la homonimia. Cuando una palabra nombra cosas muy distintas. Imaginemos que la palabra astronomía, que hoy en día se distingue de astrología, sirviera para las dos cosas y que llamáramos astronomía dentro del mundo académico al estudio científico del universo astral
y fuera del mundo académico, a la palabra astronomía consistiera en la manera de nombrar los horóscopos que se publican en los diarios. Habría una confusión enorme, porque astronomía sería una ciencia y no una superstición. Con todo respeto para los seguidores de la astrología. El problema del Ministerio de Cultura es justamente que contradice todo lo que estamos discutiendo aquí. ¿Cómo casar? ¿Y cómo casar en el discurso político? Yo he participado, estuve durante mucho tiempo en el Consejo de Cultura de la Ciudad de Barcelona y he escrito ese libro porque estaba cansado de oír las explicaciones que los políticos daban de por qué importa la cultura. Y según los políticos, la cultura importa porque es un motor económico y un instrumento de cohesión social. Estas son las dos razones por las cuales hay que poner dinero en la cultura. Entonces, claro, las dos cosas son ciertas, pero no son la razón por la que importa la cultura, ¿no? Entonces, claro, si lo pensamos en esos términos, incluso si pensamos en una visión restringida del concepto de cultura y aplicamos al concepto de cultura a la idea de producción cultural, el resultado de separar cultura y educación es que desvincula la cultura de las herramientas para la supervivencia. No la convierte en algo esencial para la vida, sino en algo accesorio. Entonces, hay unos presupuestos públicos, hay unas políticas públicas de sanidad, hay unas políticas públicas de educación con grandes presupuestos y hay unos pequeños presupuestos más o menos decorativos para el campo de la cultura. Y cuando hay que recortar, lo primero que se recorta es la cultura, porque se considera que es accesorio. Si nosotros entendemos que esto que llamamos un espacio cultural, porque decimos que hay un Ministerio de Cultura y Deportes, pero es que el deporte también es cultura. Es clarísimo, la gente del Barça, no, el Barça es una institución cultural. Esa separación tiene efectos colaterales en política y económicos, porque la idea de que el estado del bienestar tiene una responsabilidad en el bienestar de los ciudadanos, cuyos pilares son atender a sus necesidades educativas, sanitarias y culturales. Si no, la preocupación. Una cosa peculiar en naciones como la catalana es que, por un lado, hay una gran defensa de nuestra identidad nacional, ¿no? Y entonces hay una gran preocupación por la lengua, por el patrimonio, por el territorio, y sin embargo, una desatención absoluta con el patrimonio, ¿no?, de las letras, de las artes, de todas estas cuestiones, como si no tuviera que ver con lo que hace que una nación sea una nación, como si estuviera separado. Entonces, descuidamos, ¿no?, lo que es la producción cultural, el patrimonio cultural, etcétera, cuando sería central. Claro, lo que tú dices, una vez se ha conquistado esto, ¿cómo lo perdemos? A lo mejor tendría que ser un ministerio de las artes y el espectáculo, ¿no?, que sería una manera más clara de decirlo, porque lo que nos estamos encontrando es que siempre que hay un debate, el principio del debate sobre cultura fuera de la universidad, en el espacio de lo político, empieza diciendo, bueno, ahora vamos a hablar de la defensa de la cultura. No vamos a dedicar tiempo a hablar de qué es cultura, porque eso nos ocuparía todo el debate. Y entonces nadie lo discute. Entonces, eso se deja de lado y empezamos a hablar de una cosa sobre la que no hay un consenso. No hay un consenso de definición. Es por eso que yo pienso que, claro, es importante traducir estas cuestiones, que son unas cuestiones no de puertas adentro, de puertas afuera. Porque si no estamos cambiando la reflexión... Hay una cosa que ha dicho Itamar que me parece importante. Me parece básica
para explicar la razón de ser, que es la cuestión de la relevancia social. Es decir, las cosas desatendidas son desatendidas porque se consideran irrelevantes. Cuando de lo que estamos nosotros seguros es que el problema cultural es de una relevancia absoluta. La mayoría de los conflictos más graves, la guerra en Ucrania es una guerra con un sustrato cultural clarísimo. La gente mata y muere por temas de cultura. Y a la vez, los políticos están convencidos de que la cultura es como un jarrón, un florero en un rincón, ¿no? Quiere decir que no nos entendemos. Ese debate es, yo creo, importante trasladar esa reflexión. ¿Por qué? Porque si consideramos que las humanidades son centrales, es porque consideramos que las humanidades son socialmente relevantes para enfrentarnos a los desafíos de nuestro tiempo. Sin ideas no saldremos de donde estamos. O sea, en Barcelona ha habido hace poco una Bienal de Pensamiento, con un público masivo, conferencias con 1.000, 2.000, 3.000 personas. Acaba la Bienal del Pensamiento y empieza otro festival que se llama Barcelona Piensa. Y yo decía, bueno, mucho pensar, mucha filosofía, y de ahí no sale ninguna idea, ¿no? O sea, estamos ante una clarísima percepción de una urgencia, y esa urgencia tiene que ver con esa relevancia, con problemas que son problemas culturales, problemas étnicos, problemas nacionales, problemas religiosos. Esos son los conflictos y todo eso son temas culturales, ¿no? Por lo tanto, creo que necesitamos recuperar la centralidad y resistirnos a esa idea de que la cultura está asociada con una cuestión lateral, ¿no? Emilio. Sí, bueno, que tengo que darle la razón al profesor Torres, que hay muchas cosas y no nos va a dar tiempo. Pero bueno, casi siempre da tiempo. Y eso que el profesor Torres está de moderador. Exactamente. Claro, tenemos una tarde y otro día. Comentar dos cosas. Una con la pregunta que se hizo de cómo romper esa inercia de la academia. Yo tampoco soy muy optimista, pero sin connotaciones políticas sí se puede. ¿Y cómo se puede? Pues bueno, le devuelvo la razón a Antonio. Pues sobre todo depende mucho de los mayores, no voy a decir de los viejos, de los mayores. Porque una de las maneras de hacerlo es eso, tomando la iniciativa en determinados proyectos, en determinadas maneras de dar la docencia, que nosotros ya sabemos que, para simplificar mucho, que no nos vamos a ser, ese proyecto no nos va a permitir producir muchos JCRs. Alguno tiene que producir, porque en otro apartado de cosas algo nos pagan. Artículos de impacto internacional. Relation reports. Los artículos que están reconocidos en las evaluaciones de las agencias y todo eso. Entonces, yo creo que ahí, y nosotros más o menos lo estamos haciendo. Ya digo que no es decir, no, pues paso de todo, y no, porque tenemos esa responsabilidad. Pero es una manera de romper esas dinámicas. Es decir, de apoyar, de desarrollar, de colaborar, de promocionar ese tipo de proyectos con mucha implicación social y que, desde el punto de vista del rendimiento estrictamente académico, ya sabemos que no es lo máximo, pero es una manera, ¿no? Y lo que decía también Antonio, es decir, y eso es muy peligroso, porque entonces es que si le hacemos caso, estamos dando toda la vuelta a lo que estamos comentando aquí. Es decir, cuando los políticos dicen que la cultura facilita o produce cohesión social, yo entiendo que es al revés. Cuando tenemos una comunidad que está bien cohesionada, produce cultura, y cultura de alta calidad, tal como lo define Itamar, ¿no? Es decir, una manera de ser capaces de sobrevivir y de vivir bien, ¿no? Del bien vivir dentro de la comunidad. Entonces, claro, con los políticos hay que hacer mucha pedagogía, pero aunque lo consigas,
como mucho dura 4 años, ¿no? Cuando menos hay que intentarlo. Y entonces, nada, lo que comentaba Itamar, eso es fundamental, convencer a nuestros colegas de la parte práctica de la cultura. Y eso lo saben en muchos otros sitios. Y voy también a poner un ejemplo, ya que soy mayor, de hace unos años que también vinieron un representante de una universidad holandesa a acreditar la titulación de Ingeniería Agrónoma a Lugo, y le llamó mucho la atención que en el programa de estudios no hubiera ninguna disciplina de antropología. Y los colegas de Lugo, los ingenieros, no soy ingeniero, ¿sabéis? No estoy hablando mal de nadie. ¿Y para qué? Entonces, claro, te quedabas pensando y decir, hombre, los sistemas agrarios trabajan con bípedos sin plumas, entre otros bípedos y otros cuadrúpedos. Entonces, aunque solo sea por el interés que tengas en lo que vas a producir, porque en ese caso los holandeses sí que lo tienen muy claro, para ellos fundamentalmente es el producto, pero no son tan tontos para saber que hay que conocer a quiénes son los que van a producir, ¿no? Es decir, en sistemas agrarios, en las comunidades, nosotros trabajamos con gente. Entonces tendrás que tener alguna disciplina que sea algo más específica, ¿no? Entonces, sí, eso es un ejemplo, independientemente de que su objetivo fuera más el producto, que digamos que las comunidades, pero es un buen ejemplo de que sí que se puede romper esa inercia, ¿no? ¿Qué ocurre? Que en esto sí que nos parecemos más un poco a la naturaleza. Ese proceso es muy lento. Es decir, en la Politécnica de Lugo, afortunadamente estamos, bueno, casi llegando a ese proceso, pero después de 30 años. Es decir, en los años 90 la producción agraria y la producción forestal era la más productivista. Desde hace ya 5 o 6 años ya van cambiando los planes de estudio por 2 motivos. Porque hay una presión social fuera importante sobre la necesidad de conservación y de producir de manera más o menos sustentable, y también porque hay cierto grupillo, casi siempre de los raros, que estamos dentro y que transmitimos esa necesidad, ¿no? Esa necesidad, como decía Itamar, que es una necesidad práctica, es para sobrevivir, no es, después lo podemos envolver como queramos. Y si yo curso el grado de políticas culturales y después me dedico a contratar a la Panorama o al París de Noia, que son 2 grandes orquestas que tenemos aquí, pues muy bien, cada uno pues se acaba ganando la vida como puede, como le dejan, ¿no? Pero, es decir, que no soy muy optimista, pero sí que se puede, sí que ocurre que, bueno, que da más trabajo. Es decir, yo tengo colegas que lo único que se dedican es a publicar, a dar sus horas de aulas y después a publicar y nada más. Claro, tiene muchos más méritos de la agencia de evaluación, de la calidad investigadora que yo, evidentemente, ¿no? Pero bueno, sí que hay esa posibilidad, ¿no? No es fácil y desde luego no es rápida, no es de hoy para mañana. Bueno, yo decía antes esto de moderador, porque quien conoce mi carácter, supongo que, y me tiene un mínimo afecto, sabrá que yo me estoy conteniendo, claro, mi papel de moderador y voy a continuar en esta... Te está costando. En esta no, porque aplaudiría con las orejas lo que estáis diciendo, ¿no? Solo por corroborarlo. Pero siempre me gustaría animar a todo el mundo a que intervenga, haga sus cuestiones, sus preguntas, que nadie se corte. Es decir, lo que voy a decir no va a ser relevante. Ya intervenir es relevante, ya estar aquí es relevante y sin duda lo será, aunque nos pueda parecer peregrino, ¿no? Hay una reflexión que está cruzando esta mesa y este acto, y es que aquí, exceptuando a Irina, bueno, todos somos gente que ya lleva bastantes años en la academia, se dice así ahora eufemísticamente, y tenemos la fortuna de tener pues mucha gente joven, si no físicamente, por lo menos de espíritu también en el público. Y hay algo que me parece que es también relevante, es la asunción de nuestras propias responsabilidades en nuestros objetivos, ¿no?
Antonio hablaba del activismo, yo lo comparto plenamente, y tenemos que reconocer que en la universidad, en la cultura universitaria, yo hablo en estos términos, solo pueden romper un poco las cosas los que ya tenemos una posición consolidada, porque si a los jóvenes les orientamos por un camino, siempre habrá alguien como nosotros, incluso nosotros, que le diremos, esto no es de nuestra área, nuestra disciplina, etc. No lo parece, pero estáis en una facultad de filología, aunque llevamos varias horas y felizmente no parece que lo estamos, por lo menos en los términos más ya que lo digo lo completaré, más restrictos, esquemáticos e ignorantes sobre la filología, porque si algo hizo la filología es precisamente todo esto que estamos comentando en términos de intentar entender el mundo pues a través de textos. Bueno, hay intervenciones que se quieran hacer, hay caminos, pues si no yo hago preguntas. Personas que quieran... Sí, allí Paulo quiere intervenir también. ¿Ahora? Sí. Hola, buenas. Es un placer estar acá y escuchar, además, sobre todo, ver también a los estudiantes que están implicados en este encuentro, porque de alguna forma también se está interpelando al estudiantado dentro de esta idea del activismo que también se está manifestando. Y a mí se me ocurre, y es algo que también intento inculcar, que no solo es un para quién, porque al final también vemos que el para quién es una forma de hablar de nosotros mismos, sino desde dónde estamos hablando. Y creo que incorporar ese desde dónde en un ejercicio también de reflexión, de saber qué tipo de personas se forman, pero qué sistema está creando a partir de esas personas que pueden acceder a esos lugares en los que se reflexiona sobre la cultura. Y quizá ahí también podría haber un elemento de autocrítica o de autocuestionamiento que va desde saber cuánto cuesta un máster a ver qué tipo de perfiles pueden acceder a becas, a contratos, es decir, el precio del privilegio de acceso al espacio en el que se reflexiona efectivamente sobre la cultura y desde el que se intenta proponer otras maneras de reflexionar acerca de la cultura. Yo creo que ese elemento autocuestionador también sería interesante tenerlo, ¿no? Desde dónde hablamos, porque no siempre se puede hablar desde esos lugares que ahora mismo ocupamos. Antonio. Sí. Yo no voy a contestar exactamente lo que tú acabas de plantear, porque creo que hay un tema aquí de fondo que tiene que ver con que las desigualdades en los sistemas educativos no son otra cosa que el reflejo de las desigualdades en las sociedades. Y es muy difícil pensar que se puede solucionar una cosa sin solucionar la otra, porque las desigualdades educativas no empiezan en la universidad, no empiezan en la escuela, empiezan el día que uno nace, ¿no? Y hay todo un recorrido respecto a eso. Pero hay una cuestión que tiene que ver indirectamente con lo que tú estabas diciendo, que ha salido, se me ha ocurrido a raíz de lo que señalaba Emilio. Tengo la sensación de que no nos revelamos lo suficiente. No solamente sobre ese aspecto, no nos revelamos suficiente sobre unas normas que se imponen para el funcionamiento académico, que nosotros sabemos que son un engaño y que de alguna manera neutralizan la capacidad crítica de lo que hacemos. Y eso tiene que ver con el tipo de producción que se exige a los investigadores y con el tipo de enseñanza que se imparte en las universidades. O sea, yo tengo la sensación de que los que estamos encima de las tarimas no estamos insistiendo suficientemente que todo esto de las competencias, de la innovación pedagógica, etcétera, tiene una parte de timo muy importante. Hay una estafa
en cuanto a los valores y en cuanto a los objetivos y en cuanto a los planteamientos de lo que se supone que se enseña. Esa estafa es estructural porque tiene que ver con una historia de la institución y cómo está organizada y cómo está dividida, pero tiene una dimensión política, es decir, estamos en un sistema extremadamente regulado, donde en teoría existe una cosa que se llama la libertad de cátedra, pero esta libertad de cátedra se ejerce dentro de unas normativas, ¿no?, muy delimitadas. Y entonces, todos estamos en desacuerdo de cómo se evalúa y se valora el sistema de becas, las publicaciones, las investigaciones, todas estas cuestiones, y en cambio, pues estamos, parece como si estuviéramos atados de manos. Claro, yo lo digo tranquilamente porque yo soy catedrático y por lo tanto yo ahora puedo empezar a decir, bueno, yo no tuve que pasar por ese sistema porque yo hice mi carrera fuera, pero es verdad que, diríamos, hay una especie de aceptación tácita de unas reglas del juego que empiezan por esas propias definiciones disciplinares de las que estamos hablando, que afectan todo el marco institucional en el que trabajamos y que, de alguna manera, buena parte de lo que estamos constatando, de lo que se exige a los jóvenes investigadores, de lo que se exige al profesorado para su promoción profesional, etcétera, son unos corsés que neutralizan, ¿no?, la capacidad crítica y de intervención política en el funcionamiento del sistema. Que a mí, permíteme que discrepe, no me parece que tenga que ver con los costes económicos de la educación universitaria, porque los costes económicos de la educación universitaria no tienen que ver con el precio de lo que vale una educación. Una educación universitaria es siempre cara. La buena educación universitaria es siempre cara. Lo que tiene que pasar es que paguen por ella los que pueden pagarla, ¿no?, y no tengan que pagarla los que no tienen los recursos. Es decir, el sistema aquí es, la educación es barata en general, comparativamente con otros sistemas universitarios, pero es barata para todo el mundo. Hay gente que ha pagado más por el bachillerato de lo que le cuesta a la universidad, ¿no? Sí, habría que haber, diríamos, un ajuste entre, ¿no?, la capacidad de pagar, pero a mí no me parece que la solución sea, diríamos, decir que es que cuesta mucho los másters. Esto es una discusión aparte. A mí me parece que hay un problema más de fondo, que es lo que se da en la educación y cómo, diríamos, estamos aceptando unos modelos educativos impuestos con unos criterios pedagógicos, regulados, etcétera, que son un corsé para el verdadero debate intelectual, que debería ser tener la autonomía, ¿no?, la verdadera autonomía para replantearnos qué es lo que se está haciendo en las universidades, ¿no?, y que simplemente se verificara en sus resultados, ¿no? Pero bueno, esto es otro debate. Emilio. Sí, a mí me parece una pregunta muy interesante eso, desde dónde estamos hablando, pero yo, en el sentido que hablaba Antonio, la ampliaría o le daría otra vuelta. Es decir, cuando hablamos de lo que comentaba Antonio, ¿de dónde viene eso? Normalmente viene del profesorado o de las estructuras de gestión de las universidades. Yo creo que nunca el alumnado ha participado en ese tipo de diseños. No lo sé. Diseños del sistema educativo. Es que yo cuando tengo que cubrir la ficha de mi asignatura y usted tiene que, sus alumnos y alumnas tienen que salir competentes en tal, a mí me da vergüenza, porque yo soy incompetente en más del 50% de las competencias que pones ahí. Algunas que ya ni las entiendo, pero a ti te obligan a cubrir tu fichita, donde competencias que lograrán sus estudiantes y tal. Y yo, pero si yo de esto no tengo ni idea, pero como dice Antonio, lo tienes que hacer.
yo tampoco vi a ninguna asociación de estudiantes decir, primero, esta competencia es una chorrada, es que no, incluso desde el punto de vista práctico, no me interesa, no quiero perder el tiempo. Entonces, yo la pregunta esa la ampliaría, es decir, ¿de dónde estamos hablando? Pues siempre estamos hablando desde arriba para abajo. Y el profesorado, algunos, la mayoría, está en el medio, un poco abajo, el alumnado ya es que no esté abajo, es que está subterráneo. Y no digo, no os estoy echando la culpa a vosotros, faltaría más, es el sistema, ¿no? Pero lo que nos lleva, pues bueno, a eso que comentaba Antonio, la innovación, el emprendedurismo, es decir, ahora vamos a ser todos empresarios, empresarias, y no va a haber gente a quien contratar, porque si todos somos dueños de la fábrica, ¿quién trabaja? Y lo de la innovación, bueno, relacionado, claro, con lo que ocurre, pues, en ingeniería agroalimentaria y tal, pues claro, darle un color distinto a un yogur o un sabor, pues ya es innovación. Es decir, bueno, sí, claro, no lo había antes, ¿no? Entonces, yo creo que eso es muy importante y ahí deberíamos estar, digamos, todos juntos. Y la responsabilidad del estudiantado de manera genérica sí que es importante. No me preguntéis cómo hacerlo porque tampoco sé toda la respuesta. Lamento que no conozco tu nombre. Si nos lo puedes decir, pero cuando te llegue el micrófono. Hola, mi nombre es Aneta Benich. Yo le quería comentar un poco. Si bien es cierto que lo que están comentando, el tema de la importancia de la cultura, de la teoría de la cultura y todo eso, hay un tema desde mi punto de vista de priorización. Sí, a nivel universitario, a este nivel pues, se puede conversar y se puede entender la importancia, la urgencia de prestarle atención. Pero en el tema del día a día, ya en niveles más, digamos, de educación básica, un padre tendría que priorizar entre una actividad, o sea, entre un deporte y, bueno, asistir al colegio y la comida en la mesa. Y aún así, desde ese punto se está empezando a descuidar el estudio, la importancia o lo que se define o lo que propiamente debería ser la cultura, la intervención y no simplemente la réplica, no sé si me explico, la réplica de actividades. Porque para algunas personas, en algunas culturas, una actividad cultural es simplemente te pones el traje típico y bailas. Y va mucho más que eso. O sea, entender todo lo que conlleva desde el estudio de un idioma, desde la comida, desde cómo las cosas han evolucionado hasta el momento, se deja de entender porque se le da prioridad a otras cosas. Entonces, claro, a este punto es que, bueno, sí, hay cosas que se están perdiendo, o sea, se entiende la importancia, pero no sería necesario empezar a trabajar desde un poco más, o sea, desde un poco más del inicio, porque, no recuerdo, disculpe, usted estaba diciendo que desde que nacemos ya estamos involucrados en todo esto. Entonces no debería ser desde ese punto que se empieza a prestar atención y con los estudios o la comprensión que ya a este nivel académico tenemos, ver de qué manera podemos utilizar todo este conocimiento que ya tenemos, toda esta forma de pensar que ya tenemos para empezarlo a aplicar desde el inicio y prever para esas futuras generaciones. No sé si se entiende. ¿Más personas que quieran intervenir? ¿Alguien en la mesa? Nos has puesto un reto tan grande que nadie se atreve con él. Bueno, yo no sé hasta que hay sin duda muchas... Bueno, yo tengo una lista aquí que por la tarde cuando empecemos, si estáis callados, pues tendré muchas cosas que deciros, ¿no? No estaremos callados. Una de las cosas que me parece que puede tener algún interés es que, hablando de formas de enfocar lo que estamos hablando, es si es útil pensar más en preguntas que en respuestas. Es decir, si es más útil pensar qué preguntas son valiosas, qué preguntas es valioso que respondamos y cómo las podemos responder. Porque es posible que partamos de nuestras propias disciplinas para buscar respuestas. Y yo no sé si es mejor o puede ser útil pensar en preguntas que de manera colectiva
puedan ser respondidas. Hablo del ámbito de investigación en la cultura. Y en este sentido, también os quiero preguntar si creéis que hay preguntas concretas, valiosas, que el ámbito de la investigación de la cultura debe enfrentar, ¿no? Esa es una... Quería contestar una cosa al comentario. Sí. He tenido que pensar un poco. Yo creo que has puesto el dedo en una cuestión que a mí me parece también relevante respecto a lo que decía antes Itamar del tema de la relevancia social. Y es, ¿hasta qué punto nosotros estamos hablando de extrañas divisiones horizontales que se producen en el espacio universitario, ¿no?, en los campos en que el espacio universitario funciona? Pero lo que tú has señalado es una cosa importante, que es hay una serie de divisiones verticales, por lo cual hay una disociación entre lo que pasa en el espacio de la universidad y lo que pasa en otros espacios sociales y en todo el resto del recorrido educativo, ¿no?, de entrada. Es decir, la mayor parte de nosotros, si no tenemos hijos, sabemos muy poco qué recorrido formativo hace alguien desde su más tierna infancia hasta que llega a la universidad. Llega a la gente, ¿no? Entonces, es muy típico entre los profesores de universidad que constantemente se quejan diciendo los estudiantes cada vez saben menos, ¿no? Es la típica queja de los profesores de universidad. Entonces, es una queja que a mí me incomoda mucho, primero porque es reaccionaria, es decir, de entrada es nostálgica, es decir, pensar que el sistema universitario era mejor. Mentira, yo fui a una universidad en este país que era una porquería y es mucho mejor la universidad ahora que la que yo fui. La segunda cosa es que parece atribuir la responsabilidad de eso a los estudiantes, cuando la responsabilidad de eso es social. Es decir, si los estudiantes saben una cosa o saben otra, saben más o saben menos, tiene que ver con el funcionamiento del sistema educativo en todo su recorrido. Y entonces, es verdad lo que tú señalas, que quizá, ya que estamos hablando de romper estas barreras horizontales y de incidir, ¿no?, en estos debates que afectan al conjunto de la sociedad, es decir, salir de las paredes de la universidad para debatir sobre políticas culturales, sobre políticas educativas, etcétera, tendríamos que estar haciéndolo teniendo en cuenta que la universidad es un lugar desde el cual se debería poder hablar sobre todo el conjunto del funcionamiento de la sociedad, ¿no? No estamos eximidos de esa responsabilidad. Hay una cosa muy interesante en esto. Nosotros tenemos una obligación, se nos dice, de transferencia de conocimiento. O sea, antes, bueno, la universidad, según el modelo actual, tiene 3 misiones: la educación, la investigación y la transferencia de conocimiento. La transferencia de conocimiento se entiende a transferencia de conocimiento a la sociedad. Según Ortega, la universidad tenía 3 obligaciones que eran la educación, la investigación y la cultura. Esto es lo que decía Ortega. No, la tercera pata de la misión de la universidad es la cultura, transmisión de la cultura a la sociedad. Claro, la transferencia de conocimiento, tal como es definida en la universidad hoy en día, quiere decir aquello de nuestro conocimiento que puede servir a las empresas. No es una transferencia de conocimiento a la sociedad en su conjunto, no, a todos los estamentos sociales en su conjunto. No, es la transferencia de conocimiento de la universidad, la investigación aplicable para que se gane más dinero, para mejorar la productividad, no para solucionar los problemas y conflictos sociales, la desigualdad, las injusticias. No, la transferencia de conocimiento es la transferencia de conocimiento de la universidad a la empresa, al mercado. Nosotros se considera que lo que estamos en la universidad es para formar gente para el mercado de trabajo, cosa que, como decía Emilio, que tiene que ver con esto de las competencias. Tenéis que aprender unas competencias. ¿Para qué? Para ser mejor mano de obra.
Es muy triste pensar que el trabajo de la universidad es formar mano de obra, trabajadores. Vosotros sois personas, no sois trabajadores, seguramente. Y nosotros también. O sea, yo me resisto. A mí cuando me dicen, ¿qué competencia enseña usted? A pensar. No sé enseñar otra cosa. No, esto que tú señalas es también un problema, es decir, una responsabilidad que tenemos y que de alguna manera queda neutralizada por esta especie de barreras que se colocan en el espacio horizontal y en el espacio vertical. Como que lo que nosotros hacemos pues no tiene nada que ver con lo que ocurre en la educación primaria. Bueno, de entrada, la gente que enseña en la educación primaria es educada en la universidad. O sea, la universidad algo tendrá que ver, ¿no?, con lo que pasa en la educación primaria. Los que diseñan los planes de estudio en los ministerios, ¿dónde han estudiado? Pues en la universidad. No, o sea, todo esto, ¿no?, está todo, como diría Itamar, todo está interrelacionado. No, todo está conectado. No podemos separar, no podemos partir, ¿no? Emilio. No, yo solo ofrecer una disculpa por si es necesario. Es decir, yo no estaba riñendo antes. Es decir, yo lo que quería decir es que todos tenemos una responsabilidad y no estaba riñendo en otros casos, en otro orden de cosas, porque aunque no lo creáis, los que estamos en esta mesa fuimos estudiantes. Hace algunos años. Perdona. No. Los que estamos en esta mesa somos estudiantes. Bueno, fuimos alumnos. No, somos estudiantes. Entonces, lo que tenemos en este momento también, nosotros tenemos parte de responsabilidad de cuando formábamos, digamos, el extracto más bajo, ¿no?, de la sociedad educativa. Pero si no hay esa relación, esa interrelación, pues es difícil que las cosas cambien, y lo que nos está llevando, que decía Antonio, a producir, que es lo que venden y te piden. Usted tiene que producir profesionales. Y si son profesionales bien obedientes, mucho mejor. Que no pongan en duda ni qué tipo de producción tiene la fábrica, ni cómo lo hace, ni si contamina o no contamina, ¿no? Y esa es la realidad. Y creo que vamos por ahí, cada vez vamos mal, porque tenemos aquí un colega también de Galágara, Zosio, que nos comentaba por la mañana que en Ciencias de la Educación ya se están preguntando si es necesario enseñar a escribir a mano a los niños pequeños. A mí, ya que se haga esa pregunta, ya, bueno. Sí. Es una discusión tecnológica. Nos va quedando 15 minutos, lo que puede ser útil antes de ir a comer. Recuerdo que retomamos a las 4, pero tenemos un espacio aún para cualquier tipo de comentario, de sugerencia, de crítica, de observación, de pregunta que se quiera hacer. Nos van quedando cosas muchísimas por el camino. Yo no sé si ya estaremos atentos a ellas. Yo estaba comentando antes la cuestión de que probablemente una de las formas en que podamos pensar la investigación en la cultura, creo yo, es pensar en preguntas, es decir, en qué preguntas creemos que es valioso responder. Y antes, entre las muchísimas cosas que han salido, porque hay muchísimas cosas, y espero que lo podamos ver después cuando alguien quiera revisar las imágenes, el vídeo, la enorme cantidad de sugerencias que hay aquí y de respuestas. Creo que hay disciplinas que nos han habituado a estudiar el objeto y no la función del objeto. Y esto es algo que a veces distorsiona un poco las cosas. Estaba pensando, hay una Norbert Elias, ese libro de la Sociedad de Corte tan interesante. En la traducción para el portugués de Brasil le hizo yo creo que procede de otro lado, pero bueno, es igual, la introducción Roger Cartier, y allí hablaba que más que estudiar al rey,
se trata de estudiar la función del rey, más que estudiar al rey, se trata de estudiar las estructuras de presión en que se vive, ¿no? Lo digo porque creo que es una de las formas de ir entendiendo cómo podemos también intentar el cambio, porque creo que todos estamos en la idea de, o por lo menos creo que no equivocarme, que las personas de la mesa, en las que me incluyo, estamos por una idea de cambio que nos gustaría radical, pero bueno, ya vamos paso a paso. Y en las ideas de cambio es saber definir muy bien qué es lo que queremos estudiar. Pues es un problema, yo lamento ser un tópico, pero es aquella reflexión de Maslow, ¿no? Quien solo tiene un martillo interpreta que todos los problemas son clavos, ¿no? Y a veces ahí es donde podemos tener un problema serio y por eso yo creo que un diálogo de estas características, ya lo veremos, ya lo estamos viendo, es verdaderamente relevante. Y en el sentido antes que lo decía Emilio, tenemos que creerlo y practicarlo, ¿no? Es como quien sabe que puede dejar de fumar, entonces como sabe que puede dejar de fumar, continúa fumando, ¿no? Y ese es un problema que yo creo que tenemos que asumir como una responsabilidad importante en estos términos y con cierta urgencia, yo diría también. Pero en fin, este es un asunto que dejo también para nuestra tarde, aunque me gustaría que si alguien de la mesa o alguien del público quiera hacer algún tipo de reflexión, de pregunta, de continuará para la tarde, pues que lo haga. Bien. Yo todo lo que tengo en cartera no me da 15 minutos. Antonio, no, además ya son 11, es decir, ya es muchas cosas. Yo no sé si alguien de aquí del público quiere comentar. Digo público por decir de este lado porque está la transmisión y entonces se enfoca muchas veces a esta gente, pero en fin, del colectivo que formamos, y esto lo digo sin demagogia, en esta sala, pues comentarios que quiera haber. La cuestión estudiantil debía ser una preocupación importante. Si no es así, nos iremos a quien quiera alimentarse y otros a hacer las actividades que consideren más oportunas, y a las 4 de la tarde retomamos aquí nuestro encuentro. Y muchas gracias a todas y a todos.